Yo soy Sandra Álvarez del grupo 4 y en esta oportunidad haremos la presentación de nuestro experimento de laboratorio. El objetivo del experimento es analizar el primer y segundo armónico en el sistema biela-manivela con el fin de evaluar si este movimiento puede describirse como un movimiento armónico simple ideal mediante el análisis de variables cinemáticas y utilizando la transformada discreta de Fourier. Como conclusión principal tendremos que con los resultados obtenidos se ve que el movimiento del carrito del sistema biela-manivela no puede describirse como un movimiento armónico simple ideal, a pesar de su similitud con este, debido a desviaciones introducidas por la geometría del sistema. Ahora, tenemos el equipo experimental que fue utilizado. Primero tenemos al riel dinámico con escala, que es el carril, el cual permite el movimiento lineal del carrito, dándole estabilidad y alineación. De ahí tenemos al sensor de movimiento Vernier, el cual mide la posición, velocidad y aceleración del carrito. Tenemos al perno hexagonal y tuerca con rosca interna, el cual fija el carrito al extremo de la biela. Luego tenemos el carrito deslizante, el cual simula el pistón del sistema. De ahí tenemos a las tuercas cuadradas y perno con cabeza de goma, los cuales unen a la biela con la manivela. Tenemos a la barra soporte, la cual representa la biela del sistema. Tenemos a la interfaz Vernier de datos, el cual permite conectar los sensores, el sensor de movimiento Vernier y el sensor de rotacional al computador para visualizar los datos como la posición, velocidad y aceleración. De ahí tenemos el sensor rotacional con disco de inercia, el cual representa la manivela y transmite su movimiento a la biela. Este mide el ángulo y la velocidad angular. Luego tenemos al soporte con base de hierro, el cual fija el sistema completo de forma estable. Y bueno, luego tenemos las abrazaderas y ajustadores, los cuales ensamblan y ajustan las varillas del soporte. Ahora, en el procedimiento, después de leer la guía de laboratorio y organizar lo que se realizará, procedimos a primero armar el sistema. Primero hicimos las mediciones, en este caso de la longitud de la biela y del radio de la manivela. Después colocamos el carrito sobre el riel, sobre también el cual se colocó el sensor de movimiento Vernier a unos aproximadamente 30 centímetros de de la posición máxima del carrito, tal y como se ve en la imagen. Luego conectamos la biela con el carrito y también con la manivela, la cual está representada por el sensor rotacional con disco de inercia y verificamos que al rotar el sistema, el carrito deslice libremente sobre la riel. Luego de tener ya todo armado, hicimos las conexiones respectivas. Conectamos el sensor de movimiento y el sensor rotacional con la interfaz Vernier, el cual lo conectamos finalmente con el computador. Dentro de él abrimos el software Logger Pro, en el cual configuramos las frecuencias, los tiempos y las variables a evaluar. Luego procedimos a tomar un total de tres muestras, una de 10 Hz, otra de 20 Hz y otra de 30 Hz en ese orden, utilizando un tiempo de 15 segundos para cada medición, para cada frecuencia. Y bueno, al finalizar todas las tomas de las muestras, exportamos los archivos y de esa forma concluimos la fase experimental. Bueno, ahora para la parte de resultados se revisarán los datos obtenidos en el laboratorio. En la tabla uno hemos recolectado todos los valores que obtuvimos, la amplitud que siempre se mantuvo cerca de los 9 centímetros, que era el radio real de la maniobra que utilizamos, la frecuencia angular, las frecuencias F1 y F2, que son los armónicos que se encontraban mediante la DFT, eh, además de la relación entre F2 y F1, así como la correlación de reconstrucción, que se explicará luego. Para analizar estos números se generaron las siguientes gráficas. Primero, la gráfica de posición, velocidad y aceleración versus tiempo, donde se comparan los datos reales con el modelo teórico, que vendría a ser el MAS. Se observa que las curvas
Siguen un patrón periódico. La línea sólida, que es el modelo más, se ajusta a los puntos experimentales, pero sí hay pequeñas diferencias, especialmente en el gráfico de aceleración para 30 Hz. Y eso lo atribuimos al giro manual. Luego está la gráfica de posición versus ángulo. Acá podemos ver cómo cambia el movimiento en cada giro. Y también podemos ver que la relación no es un coseno perfecto, sino que sí hay ciertas asimetrías y esto lo atribuimos a la longitud finita de la biela. Ahora también está el gráfico de espectro de amplitudes. Eh, Acá podemos ver los armónicos ocultos F1 y F2. Eh, el primer armónico F1 es bastante notorio, pero sí tuvimos cierto problema para encontrar el F2, ya que por el giro manual se crea bastante ruido y era un poco más difícil de identificarlo. Finalmente está el gráfico de la reconstrucción de aceleración, donde se suman los armónicos para ver si se logró imitar la señal original. Acá podemos ver que sí hay una correlación bastante baja para los 20 y 30 Hz y esto pensamos que es por el desfase que se acumula, que ya está presente en los 10 Hz, pero para 20 y 30, como es un poco más rápido, este es mucho más notorio. Eh, bueno, para asegurarnos de que los resultados son válidos, se realizó el siguiente tratamiento estadístico. Primero se seleccionó un intervalo de 10 segundos, entre 3 y 13 segundos, para eliminar el ruido del inicio y del final. Y también se realizó un ajuste por mínimos cuadrados que nos permitió encontrar la curva que mejor se adaptara a nuestros puntos y también pudimos obtener la amplitud y la frecuencia angular. Pasaré a terminar de explicar lo que es un tratamiento estadístico antes de pasar al tema de los cálculos. Aplicamos también lo que es la transformada discreta de Fourier para encontrar dos cosas muy importantes, lo que es la frecuencia fundamental y lo que es el segundo armónico causado por la biela. También realizamos un análisis de correlación. En este caso hemos notado algo muy importante. Para los casos de 20 y 30 Hz existe una baja correlación. Y esto se debe prácticamente a que como el giro que hacemos nosotros es manual, hay un desfase acumulado por la variabilidad de ese mismo, pues no siempre es constante, o sea, siempre hay un margen de error en ese giro y eso es lo que causa esa baja correlación, a pesar de que hicimos un experimento medianamente corto, que es de 10 segundos. Ahora, para el tema de los cálculos, lo hicimos esto para poder comparar nuestros resultados aplicando lo que son las fórmulas matemáticas comparado con lo que nos da el sistema de Logger Pro. Entonces, en este caso usamos lo que es el radio en 0,09 metros y usamos lo que es la longitud de la biela en 0,36 metros. Bueno, entonces tenemos las siguientes validaciones. Aplicamos la fórmula y vemos que para la frecuencia fundamental, para 10 Hz, tenemos lo que es 0,93 Hz, que hay una coincidencia casi exacta. Para el caso de los 20 Hz, tenemos un valor muy cercano al que nos da la tabla. Acá tenemos 778 Hz. Y para el caso de los 30 Hz, tenemos también un valor muy cercano, una diferencia de casi 45, 0,045 Hz. Ahora, para el tema de la relación de armónicos, vemos que también hay un resultado perfecto para el caso de 10 Hz. Para el caso de los 20 Hz tenemos una pequeña desviación de variabilidad manual, o sea, por lo que había mencionado antes de que al hacerlo de forma manual, pues hay cierto error porque no es constante tal cual, a comparación de que se hiciera de forma automática. Y bueno, en el caso de los 30 Hz, de la misma forma, ¿no? Existe una pequeña desviación por la variabilidad manual. De esta forma terminaríamos lo que son la aplicación de los cálculos para hacer la comparación de los datos del procesamiento digital con los datos aplicando la fórmula. Y bueno, terminamos de explicar lo que es el tratamiento estadístico. Para empezar con el análisis de movimiento angular y lineal, veamos la manivela. Idealmente debería moverse con movimiento circular uniforme, es decir, con una velocidad angular constante. Pero como fue girada a mano, en realidad observamos una aproximación al MSU. En las gráficas de velocidad, que son las de la segunda fila, vemos que oscila alrededor de un valor promedio, que no es perfectamente constante. Cuantitativamente, la variación fue aproximadamente de 14,2, 15,2% y 17,8 respectivamente para cada hertz. Esto es totalmente normal en un giro manual.
Si miramos la aceleración angular de la última fila, vemos que cambia constantemente de signo, a veces es positiva y a veces es negativa. Esto significa que durante el experimento, la mano con la que hemos estado girando estuvo corrigiendo el giro todo el tiempo, acelerando y frenando para mantener una velocidad promedio. Por ejemplo, el de 10 Hz, el sistema estuvo acelerando el 47% del tiempo y desacelerando el 53%, lo que indica un régimen bastante estable. Entonces podemos concluir que la manivela sí se comportó como un MCU, pero aproximadamente, suficiente para analizar el problema. Ahora pasemos al pistón. El pistón debería comportarse como un movimiento armónico simple, un más, porque va y viene periódicamente. Por eso ajustamos los datos con una función sinusoidal. El modelo sí logra reproducir la frecuencia y la amplitud, que fue aproximadamente de 0,88 metros, pero las curvas reales no son perfectamente simétricas, sobre todo en la aceleración, como se puede observar acá. Esto es realmente importante ya que la diferencia no es ruido, sino una señal física real de que el movimiento del pistón no es un más ideal. Para la siguiente parte, que es la comparación del comportamiento angular lineal, graficamos la posición del pistón X en función del ángulo θ de la manivela. Si el sistema fuera ideal, esta gráfica debería ser un coseno perfecto, pero lo que observamos es una curva ligeramente deformada, como se puede observar. Cuando medimos el error de ajuste sinusoidal, obtenemos un valor de RMS de 0,0044 metros, lo que confirma que la desviación es sistemática, o sea, no aleatoria. ¿De dónde viene esta distorsión? Que esta es la parte más importante. Como la vela tiene una longitud finita, la posición del pistón no depende solo del coseno del ángulo, sino que aparece un término adicional que matemáticamente genera un segundo armónico, proporcional a coseno de 2θ. Este segundo armónico es el que deforma la onda sinusoidal, hace que el pistón no pase el mismo tiempo en cada mitad del recorrido y hace que las aceleraciones en los extremos no sean iguales. Eso es exactamente lo que hemos visto en nuestras gráficas. Entonces, la idea aquí principal es que la manivela se mueve casi a un MCU, pero el pistón no sigue un más puro, porque la biela introduce un segundo armónico que distorsiona el movimiento. Y esto es lo que luego confirmaremos con el análisis espectral. Ahora pasaremos a la validación espectral. Ahora para ello, para confirmar la naturaleza no ideal del movimiento que vimos antes, aplicamos la transformada rápida de Fourier a la aceleración. La gráfica en este caso nos reveló dos hallazgos fundamentales. Primero, confirmamos la frecuencia fundamental de oscilación en 0,63 Hz, pero lo crucial es que detectamos un segundo pico en 1,26 Hz. Como esta frecuencia es exactamente el doble de la primera, confirmamos que se trata del segundo armónico y no de simple ruido. Y lo segundo es que calculamos que la amplitud de este segundo armónico representa el 16% de la señal principal. Este dato es clave porque coincide con la relación geométrica del radio de la manivela entre la longitud de la biela de nuestro equipo, lo que prueba que la distorsión es causada físicamente por la longitud de la biela. Y ahora pasamos justamente a la aplicación en ingeniería, que sería acá el motor de 4 cilindros, como se puede ver y apreciar en la imagen. Y esto, bueno, se preguntará, ¿qué tiene que ver con la ingeniería real? Bueno, tiene bastante que ver. Este fenómeno tiene implicaciones críticas en los motores de 4 cilindros en línea. En estos motores, los pistones se mueven en pares simétricos para cancelar las fuerzas principales y equilibrar el centro de masa. Sin embargo, como demostramos en nuestro experimento, existe esta fuerza de segundo orden que no se cancela. Al contrario, la fuerza de todos los pistones apunta en la misma dirección al mismo tiempo sumándose. Esto genera una vibración vertical muy intensa de alta frecuencia. Por esta razón, los ingenieros automotrices deben instalar los llamados ejes de equilibrio que giran al doble de velocidad precisamente para anular esa fuerza armónica que nosotros hemos medido el día de hoy.